Erich Zann era un violinista talentoso y respetado en la Orquesta Sinfónica de Viena. Vivía solo en un pequeño apartamento en el barrio de Leopoldstadt, donde pasaba sus días ensayando y tocando música. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando comenzó a recibir misteriosas partituras por correo. Las partituras estaban escritas en una extraña notación que nunca había visto antes, pero Erich se sintió irresistiblemente atraído por la música que emanaba de las páginas. Decidió tocar las piezas en su violín, y lo que sucedió después lo llevó a la locura. Cuando tocó la primera pieza, una sensación de escalofrío recorrió su cuerpo. La música era hermosa, pero también tenía una cualidad inquietante y desconocida que lo dejó profundamente perturbado. Sin embargo, Erich se sintió incapaz de detenerse. Continuó tocando, cada vez más frenético, hasta que finalmente se desmayó. Cuando despertó, se dio cuenta de que algo había cambiado en su apartamento. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y una extraña niebla gris se había instalado en la habitación. Erich no podía entender lo que estaba sucediendo, pero tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando escuchó los primeros gritos. Eran gritos guturales y aterradores, que parecían provenir de algún lugar más allá de las paredes. Erich intentó taparse los oídos con las manos, pero fue inútil. La música que había tocado lo había conectado con fuerzas más allá de su comprensión, y ahora estaba siendo arrastrado a una dimensión desconocida. La habitación se llenó de sombras y formas indescriptibles, mientras que los gritos se volvieron más intensos. Erich se dio cuenta de que había invocado a los horrores primigenios, entidades antiguas y poderosas que no pertenecían a este mundo. Finalmente, la música se detuvo, y todo volvió a la normalidad. Erich estaba exhausto y tembloroso, pero había sobrevivido a la experiencia. Sin embargo, sabía que ya no podía tocar esas piezas malditas nunca más. Desde ese día, Erich Zann vivió en constante temor, sabiendo que los horrores primigenios estaban siempre al acecho, esperando a que volviera a invocarlos con su música. Pero Erich Zann nunca volvió a tocar esas piezas, y murió en su apartamento años más tarde, con sus secretos oscuros aún enterrados con él. A pesar de su muerte, la leyenda de Erich Zann y su música maldita continuó propagándose entre los músicos y artistas de Viena. Algunos incluso afirmaban haber recibido las mismas partituras misteriosas, y habían experimentado los mismos horrores que el desafortunado violinista. Pero hubo una persona que se sintió atraída por la leyenda de Erich Zann de una manera diferente. Se trataba de un joven compositor llamado Víctor, quien había oído hablar de la música maldita y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de ella. Víctor pasó años investigando la vida de Erich Zann, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a las partituras malditas. Finalmente, descubrió un diario que pertenecía a Zann, en el que el violinista describía sus experiencias con la música y los horrores que había desatado. Con esta información, Víctor comenzó a trabajar en su propia composición, una pieza inspirada en la música maldita de Erich Zann. Pero en lugar de invocar a los horrores primigenios, Víctor había encontrado una manera de canalizar la energía oscura de la música en algo más constructivo. El día del estreno de su composición, Víctor se sintió nervioso pero emocionado. Cuando la orquesta comenzó a tocar su música, pudo sentir la misma energía oscura que había sentido en las partituras de Zann. Pero en lugar de gritos y sombras, la música de Víctor creó un ambiente de tensión y emoción, que mantuvo al público cautivado hasta el último acorde. Después del concierto, Víctor fue aclamado como un genio musical, y la música de Erich Zann quedó en el olvido. Pero Víctor sabía que la verdad detrás de la leyenda todavía estaba allí, esperando a ser descubierta por alguien más valiente que él. Y así, la música de Erich Zann siguió siendo un misterio, una invitación peligrosa para aquellos que se atrevieran a tocarla. Pero para Víctor, la música de Zann había sido una inspiración,
Una prueba de que incluso la oscuridad más profunda podía ser transformada en algo hermoso y poderoso.